con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Y hoy con la doctora Jenny Orejuela. Un abrazo, Jenny, nuestra psicóloga y neuróloga del equipo Gilmar Tafur. Nos alegramos porque vamos a continuar con ese tema fundamental que deben conocer ustedes. Los derechos humanos. Está a la orden del día hablar de derechos humanos ante la difícil coyuntura que estamos viviendo en Latinoamérica y en Colombia en particular. Flagrantes violaciones al derecho internacional humanitario, a los derechos fundamentales. Y entonces ustedes deben saber qué son los derechos humanos, y hablar de derechos humanos significa hablar de la misión del Estado. Y el Estado y las autoridades de la República de Colombia fueron constituidas para proteger la vida, la honra y los bienes de los colombianos. Hablar de eso significa hablar de la necesidad de que ustedes conozcan para que puedan defender dentro de lo que conocemos hoy en día Estado Social de Derecho, esos derechos fundamentales que están erigidos, escritos en la norma positiva, en la Carta Fundamental, que es nuestra Constitución Política. Y hablar de derechos de primera generación significa de hablar de derechos civiles, doctora. Y políticos. Buenas tardes, apreciados televidentes, doctor. Apreciada doctora, un gusto grandísimo, y a usted les ha gustado mucho el derecho, ¿no? Bastante. Y sobre todo el derecho constitucional. Me encanta, cada día más. Y pues no nos alcanzó el anterior programa, apreciados televidentes, por eso decidimos continuar con este tema, doctor Gilmar y televidentes, porque nos parece un tema importantísimo. Necesitamos ahondar un poquitico más cuando nos están fallando, cuando la institución no nos está cumpliendo. Tenemos que seguir hablando y abordando lo de las rutas, y yo quiero como hacer un énfasis en esa parte de lo mismo. Yo dirán, tan cansona con lo de las rutas, pero es que la ruta es el camino que tenemos que hacer cuando están violando nuestros derechos constitucionales o políticos. Entonces el doctor Gilmar es experto en la parte legal, y yo voy a hablar de los daños psíquicos y de algunas situaciones actuales que tenemos en nuestro país, ¿no?, con respecto a la política. Claro que sí. Y hablar de derechos de primera generación significa remontarnos a situaciones que dieron origen al reconocimiento de estos derechos. Estos derechos no surgen por obra de Birlibirloque. Este reconocimiento surge al calor de la lucha social, al calor de la lucha revolucionaria que se dio en Francia ante el despotismo de los gobernantes franceses. El rey que decía «L'État c'est moi», es decir, el Estado soy yo. Pues el Estado no es el gobernante. La soberanía debe residir en la nación, en el pueblo. Y el pueblo se dio cuenta de eso, que sus derechos fundamentales estaban siendo atropellados y que el gobernante de turno, en ese caso el rey, tenía derecho de vida o muerte sobre los súbditos. Y entonces el pueblo francés luchó por un concepto que nosotros no valoramos, que nosotros pisoteamos constantemente, el concepto de ciudadanía. El pueblo francés luchó por la ciudadanía, y fue cuando el pueblo americano, que no existía como pueblo, unos años después de la Revolución Francesa, llega a territorio que conocemos hoy como Norteamérica, en el famoso barco Mayflower. Llegan unos sacerdotes, unos Hablando ministros. de eso, hay chicos que se llaman Mayflower. Imagínense. De ahí surge, ¿no? Algunos dirán, pero este niño, ¿por qué llama Mayflower? Pues ya sabemos. Sí, Don Flower. Entonces, fíjense que llegaron estos hombres y establecieron en los Estados Unidos el reconocimiento a un derecho fundamental, que era el derecho al culto, a la fe, a ejercitar la fe.
y desarrollaron el derecho a la fe, pero se dieron cuenta que el derecho a la libertad de cultos y a tener Dios y a creer en sus principios religiosos no era suficiente, sino defendían primeramente un derecho que se llama el derecho a la libertad. Es el mismo derecho que ganaron los franceses con la Revolución Francesa. El derecho a la libertad. Pero ¿a qué libertad? ¿A qué libertad nos referimos? A la libertad de ponerle freno al absolutismo. Esas movilizaciones del pueblo, de la gente, para rechazar el despotismo, para rechazar el autoritarismo en todos los lugares del mundo, no son otra cosa que una manifestación del derecho que tiene la gente a pronunciarse frente a lo que considera abuso de poder. Y esto ha servido para que las masas, para que los grupos, las poblaciones, también tengamos presente que la unión hace la fuerza, que una sola golondrina, como dice el doctor Gilmar, no llama invierno o no llama verano. Una sola golondrina no hace verano, dice el adagio popular. Sí, y fue el pueblo francés movilizado frente a la política del terror, del robespierrismo, ¿sí? Robespierre se llamaba ese gran absolutista que desarrolló un régimen de terror para socavar ese derecho a la insurrección frente al totalitarismo y frente al abuso del poder despótico del soberano. Ese Robespierre, que creó la práctica de la guillotina en Francia, dio como resultado que la gente, que el pueblo acudiera a esos principios de la Ilustración, que venían alimentados, venían encumbrados en el contrato social de Juan Jacobo Rousseau. El pueblo hace un contrato social y el pueblo mira su soberanía como fruto de ese contrato social y se ve la necesidad de la separación de los poderes. Ahí aparece el espíritu de las leyes con Montesquieu y no se dan cuenta las generaciones y los pueblos que la separación de los poderes era importante para frenar el poder absolutista del rey. Él controlaba todo. A partir de esas leyes se le delegan a otras instituciones para que no ejerciera él solo el mandato de todo lo que estaba ocurriendo. Claro, entonces cuando se habla de separación de poderes, se habla de la necesidad de que haya un control y que no debe haber un poder soberano que imponga su voluntad sobre la totalidad del pueblo. Y entonces se habla de democracia. Se habla de derecho al sufragio y el derecho al sufragio como un derecho de primera generación. Pero como decíamos al principio, no existen esos derechos fundamentales sin defender primero el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad y el derecho a la fraternidad o la solidaridad. Y ahorita nos pasamos un poquito, gracias doctor por ese resumen tan bueno y excelente de cómo surgen estos derechos constitucionales tan importantes de primera generación. ¿Por qué? Porque resulta que, vámonos un poquitico acá a Colombia, se supone que nosotros tenemos esos derechos y que esos derechos deben estar activos actualmente y que la Constitución los tiene desde 1992. Están escritos en la Constitución, pero resulta que el que estén escritos no significa que se estén aplicando. Llevamos acá en Colombia casi 60 años de conflicto armado, donde hay una focalización en algunos territorios, hablando puntualmente el que queda aquí cerca de nosotros, en el Cauca, donde los derechos de algunas poblaciones indígenas, de las negritudes y de la población más vulnerable están siendo violados en este mismo instante. Mientras nosotros hacemos este programa, están ocurriendo cosas inimaginables y siguen violando los derechos de primera generación de estas poblaciones. Miren lo que pasa con los niños.
cuando esos niños son arrancados del seno de su hogar y son desarraigados de su cultura para llevarlos a que liberen una batalla que ellos ni siquiera entienden, que no saben, y le dan a un niño de 10, 11 años un fusil más grande que él y lo ponen a que empiece incluso a adoctrinar a otros chicos de su misma población. Es muy triste ver esta situación, doctor. Bastante delicado, y el daño irreversible que se le genera a esos niños, ¿no? Eso no se repara fácilmente, el daño es muy grande, pero allí, aunque se habla de la responsabilidad de los grupos armados, hay una responsabilidad muy grande del Estado colombiano que no está garantizando la misión, la función misional que tiene, de acuerdo con la Constitución Nacional, de garantizar la vida de estos ciudadanos y de los hijos de estos ciudadanos, sus niños, que como usted dice, son llevados por la fuerza para que participen en el conflicto armado colombiano, violando el derecho internacional humanitario y violando derechos humanos fundamentales. Y no se protege ese derecho fundamental a la vida, porque proteger el derecho a la vida es que el Estado garantice que se establezcan mecanismos para proteger precisamente la vida en los lugares donde hay esta pauperización de la paz social, que es un derecho fundamental también, pero de otra generación. De otra generación. Pero se cercena el derecho a la vida y se hace imposible con ese cercenamiento el disfrute de los demás derechos. Entonces, por eso el primer derecho que hay que defender es el derecho fundamental a la vida. ¿Y la vida comienza desde cuándo? Ahí hay una discusión deontológica, ética muy interesante. ¿De dónde y desde cuándo empieza ese derecho a la vida? Desde el mismo proceso de gestación. Desde la concepción. Porque en nuestro caso creemos eso. Si esa madre no tiene unas condiciones favorables, si esa mujer no tiene unos servicios médicos adecuados, si no llevan un control y adquiere una enfermedad durante su proceso de gestación, pues puede perder su bebé, puede perderlo antes del nacimiento, y ahí se está violando el derecho a la vida. Porque hay sitios donde no puede circular libremente la gente, ese es el derecho a la movilidad, no lo tienen. A la movilización. A la movilización. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están sujetos a que si salen, pues necesitan una autorización. Ahora, yo quiero ir a las personas desmovilizadas, que he tenido la maravillosa oportunidad de atenderlos, y son personas, como decía ahorita usted, doctor Gilman, sobre el daño psíquico. Es muy grave el daño psíquico que tienen estas personas, porque algunos adquieren incluso una especie de psicosis. Otras personas de estas que han venido de esas situaciones de violencia tan agudas presentan síndrome de estrés postraumático, y estas personas no tienen un sueño constante, no tienen un sueño agradable. Ellos, por el escaso sueño que tienen, pues tienen también muchas veces brotes psicóticos. Y les voy a contar un ejemplo de eso cortico. Apreciados televidentes, en algún momento una hermana de un chico que había estado en la guerra, estaba en ese conflicto armado, no vamos a decir de qué lado, ni siquiera nosotros lo sabemos. Y este chico empezó con una especie de brote psicótico, y la hermana me cuenta que todo el día lo veía afilando los cuchillos de la casa. Y le recomiendo yo, bueno, es urgente que lo internen y que activemos la ruta por psiquiatría para que él tenga una supervisión constante, pero pues no todo el mundo tiene estas herramientas, ¿no? Ni siquiera estaban vinculados a ningún sistema de salud. Le dije, lo que ustedes pueden hacer es retiren todo lo que sea cortopunzante, todo lo que signifique para él un arma, guárdenlo. Ustedes tienen puertas en las habitaciones, que tenían una sola habitación con puerta. Le dije, enciérrense en todo el grupo familiar ahí y cierren la puerta.
Y bueno, no sé qué pasó porque yo le di la orden para que se lo llevaran, para que lo llevaran al psiquiátrico. Y cuando viene a los 2 días, la mamá y la hermana de este joven llegan con la noticia y me dicen, psicóloga, el día que usted nos dijo que cerráramos la puerta y que nos metiéramos todo ahí, él tuvo eso que usted dijo, un brote psicótico. Y empezó a atacarnos y a patear la puerta. La policía no llegaba, les tumbó la puerta. Estaba armado como si fuera Rambo. Ni siquiera 7 policías lograban controlarlo. Lo lastimaron, lo hirieron. Lamentablemente el joven no duró mucho, o sea, como al mes lo asesinan de una forma pues despiadada. Pero mire las consecuencias de lo que deja este conflicto armado. Ah, y lo más triste es el inicio. A él se lo llevaron pequeño, lo raptaron de su cuadra, de su residencia, jugando con unos amigos fútbol. He allí la razón por la cual debemos ponerle mucho cuidado a los hijos también. Y entender que lo que está pasando no es cosa nimia, no. Es una cosa muy delicada que está llevando al país por un abismo que tiene que parar, tiene que frenar. Y mire, la manera de frenar esto es que este pueblo nuestro se vuelva a Dios. Aquí la solución no está ni en la derecha ni en la izquierda. La solución está en volvernos a Dios. Si nos volvemos a Dios con todo el corazón y si reconocemos que uno de los factores de desestabilización que impiden que esos derechos humanos tengan aplicabilidad total, integral en el país, es la corrupción. La corrupción está corrompiendo todas las estructuras. La corrupción no deja que la democracia prospera, que el derecho a la igualdad se concrete en una realidad. La corrupción hace que la gente se desespere en los lugares de origen, que la gente no produzca, que la gente salga corriendo de sus lugares de nacimiento, de los campos, y se venga a las ciudades y se aumenta el tema de la inseguridad. Porque la gente se viene con una ilusión a la ciudad, pensando que la ciudad va a ser su solución, habiendo abandonado el campo, y acá encuentra que no tiene nada. Acá encuentra que no hay posibilidades de desarrollo, de esperanza, de realización personal. ¿Sabe dónde terminan esas personas que han sido desplazadas por el conflicto armado? Lamentablemente muchos terminan en los semáforos. Son esas personas que vemos en los semáforos vendiendo cosas o los vemos en estado de calle. O sea, no hay un acompañamiento adecuado con respecto a eso. Afortunadamente hay instituciones privadas que les ayudan de una u otra forma a estas personas y son una bendición para ellos. Y hay mucho desplazamiento porque se dan las condiciones en las regiones para el desplazamiento, porque no hay una presencia real del Estado, porque la corrupción se ha llevado, se ha robado la plata que debería invertirse en esas regiones. Pero mire que también ahí hay una parte, sí, yo sé que no hay mucha presencia del Estado en esos territorios, pero mire, doctor, que resulta que estas personas, he hablado como con mucha población que está amenazada, entonces ellos tienen que como confrontarse cuando llega el ejército o cuando llega pues estos entes estatales que quieren pues acompañarlos, pero ellos ya de antemano tienen ciertas amenazas. Entonces ellos por su vida, porque es su territorio, es su casa, no tienen más donde vivir, están sus hijos, los abuelos en la mayoría de casos, entonces tienen que ejercer el control que hacen esos grupos delictivos armados en esos territorios. Y se produce el desplazamiento. El terror de esa gente. El terror de esa gente porque están en medio de dos fuegos terribles. De un lado el Estado y de otro lado las otras fuerzas, y entonces ellos no saben para dónde coger y tienen que emigrar a las ciudades, y en las ciudades vienen a alimentar los grandes cinturones de miseria porque acá tampoco encuentran oportunidades. Es decir, que esos derechos fundamentales que se pregonan en nuestra constitución política no se están cumpliendo, no tienen desarrollo. Pero ¿sabe qué es lo más cruel? Y vuelvo a la corrupción. La corrupción de los funcionarios en todos los niveles es monstruosa. En el nivel municipal,
en los municipios, en las ciudades. Los gobernantes aspiran a llegar al gobierno para robarse la plata de los impuestos, proyectan obras para ver cómo se cogen la gran mordida, se roban los territorios, se roban las casas de los más vulnerables, amenazan e intimidan a los más vulnerables, y a veces algunos utilizan el derecho que deberían usar para defender a la población para robarles las cosas. Total. A mí me ha tocado enfrentar a esos corruptos y se pone uno en riesgo. Total. Enfrentarlos porque le roban las tierras a los campesinos y utilizan estructuras como las estructuras de seguridad y justicia en los municipios, los corregidores, bueno, unas mafias en el poder, pero que son el símbolo de la corrupción que hay que derrotar. Y lastimosamente volvemos a caer en lo mismo, porque usted los ve en épocas de elecciones llegando a las zonas más recónditas con todos los medios y con cámaras pues a bordo. Mírenme, aquí estoy haciendo presencia, pero para recoger los votos. Engañan a la gente. Y engañando a la población con promesas que a la final nunca se cumplen. Prometiendo puentes donde no hay ríos, como decían. Total, o sea, no es broma, es real. Entonces, real. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Concientizar a la población de que elijamos bien. Yo sé que hay mucha corrupción, yo sé que hay muchas personas que están actualmente buscando ese puesto político, pues para ser favorecidos ellos, pero también hay personas que han hecho cosas buenas y que han llegado allá y que se han mantenido firmes a pesar de toda esa corrupción que hay alrededor. Que han sido capaces de denunciar, porque el político correcto es el que es capaz de denunciar la corrupción, el pecado social, la indolencia de los funcionarios en el Estado, la violación de los derechos humanos. Precisamente en nuestro equipo Justicia para Todos tenemos la primera oficina móvil en Colombia de defensa de los derechos humanos, carros con carpas que van saliendo a hablarle a la gente, a concientizar a la gente sobre la necesidad de entender el tema de los derechos humanos y de defenderlos. Los verdaderos influenciadores. Yo estoy haciendo una campaña, usted también está haciéndola, doctor Gilman. Claro. Vamos a hacer una campaña así. Personas, pues no las queremos atacar, pero salen en medios, en las redes, a hablar tanta basura, tanta cosa que no edifica absolutamente a nadie, y tienen esa cantidad de seguidores, pues los profesionales, los que hemos adquirido algo de conocimiento sobre algunos temas, no es que sepamos todos, pero tenemos cierto dominio de algunos temas, pues seamos influenciadores de cosas positivas, o sea, que yo sea siempre parte de la solución, así sea en mi pequeño espacio. Entonces estoy haciendo una campaña para todos los que practiquen alguna profesión o sean expertos en algún tema, para que se lancen a hacer esto en las redes. A veces las personas que más capacidad intelectual o más conocimiento tienen, les da miedo. Y es que yo me convierto en cómplice de la corrupción y del pecado social cuando no levanto mi voz para denunciar este mal, este crimen social, esta indolencia de quienes elegimos, de quienes llegaron a unas posiciones para defender los intereses de la mayoría, pero estos van a defender sus propios intereses, van a llenarse los bolsillos de dinero y no les importa hacer cualquier cosa para pasar por encima de los intereses de la mayoría. Y frente a eso es que el estudio de los derechos humanos de primera generación es una oportunidad muy buena que tenemos todos para reflexionar y salir del aturdimiento y el estulticiamiento, es decir, el embobamiento en que nos meten estos líderes de la política y de las redes para mostrarnos un camino que no es. Es para distraernos. O sea, usted escoge con qué se distrae. Porque si usted llena su cabeza de una cantidad de basura que hay en redes,
basura digital le llamo yo, pues así mismo usted va a estar hablando, ¿no? Yo pienso que lo que uno tiene guardado en el corazón, en la cabeza, en el alma, en el espíritu, usted mismo lo proyecta. Entonces hay personas que tú les hablas de un tema y nulo, se la pasan todo el día viendo memes. Y es chévere, o sea, de vez en cuando uno mira y se ríe, no va a ser uno tampoco el amargado que nunca mira, pero ya todo el tiempo en pos de eso y ni siquiera nos estamos dando cuenta de qué políticos están subiendo nuevamente, si son los mismos de siempre, enmascarados con otro nombre y con otro rostro, o estamos siendo vulnerados en nuestro propio espacio, nos están quitando derechos de primera generación y no los estamos percibiendo. La salud, usted tiene derecho a la salud, usted ha visto que también es atendido, usted ha sido atacado, vulnerado por expresar su práctica religiosa, sus creencias espirituales, usted ha sido atacado en algún momento en sus derechos de primera generación cuando no le dan una orden o no le certifican esa orden para que un profesional especialista lo revise porque tiene una enfermedad grave. Estos son sus derechos, pilas. Son sus derechos y usted los puede reclamar. Y un día de estos, en el próximo pasado, estuvimos hablando de la responsabilidad médica y de la responsabilidad de las instituciones que a veces no le prestan esos servicios, esos derechos a la integridad que tiene cada ciudadano y su prole, de proteger su salud, que está asociado al derecho de la vida. Imagínense que si se pierde el derecho a la vida, pierden sentido los demás derechos. Entonces es importante que usted sepa, hay que trabajar por la defensa de tus derechos humanos fundamentales y el principal es el derecho a la vida. Igualmente estamos hablando de derecho a elegir. Total. De derecho a elegir bien, de derecho a que usted pueda ejercer con la razón la libre elección y examen de quien represente mejor sus intereses, no a través de un discurso motivado, engañoso que se pasa en redes, sino por los frutos que ha dado ese ciudadano, ¿no? A veces ese que usted dice ahí, esa persona que colocan ahí, es como el demostrar, ¿no? Como esta persona es elocuente para hablar, esta persona pues tiene buena apariencia, registra bien, pongámoslo ahí, pero pues detrás a veces son los mismos y eso es lo que tenemos que revisar, o sea, eso es lo que tenemos que estar, en vez de estar todo el tiempo revisando memes y perdiendo el tiempo, pues empecemos a mirarle la hoja de vida, a constatar qué tan cierto, qué ha hecho esa persona antes, en dónde ha trabajado, en qué labor social usted lo ha visto que está ejerciendo como sus deberes, porque allá salen muy boniticos, muy bien puestecitos, pero ¿qué hay atrás? Algunos hasta han estado detenidos o están implicados en procesos activos por corrupción o hasta por narcotráfico. Imagínese usted por cualquiera de esas conductas y la gente los elige. Y algunos han salido de la cárcel y vuelven. Claro, los eligen, parece broma. En estos mismos momentos el Estado colombiano está pasando por un problema grave de gobernabilidad. Total. Todo está complicado. Estamos al borde de una guerra civil que podría generarse. Dios nos libre. Dios nos libre. Pero esto sirve para reflexionar y para decir, bueno, caramba, necesitamos humildad, necesitamos reflexión, necesitamos utilizar la razón, necesitamos pedir la dirección divina para escoger a nuestros gobernantes. Pero ahí se aplica el eslogan del programa: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nos falta conocimiento en todas las áreas y podemos ser creyentes o no creyentes, pero todos tenemos unos procesos cognitivos activos que podemos usar en pos, no solamente de, no, este es mi espacio y si yo estoy bien me olvido de los demás. Hombre, para ayudar a otros no hay que ser millonario,
El simple hecho de que usted vea a un vecino con una necesidad o una abuelita que perdió su pareja, su esposo, venga, yo le traigo lo que usted necesite, necesita algo del supermercado. Necesitamos la fraternidad, la solidaridad. Ese es un derecho. Sí, y imagínese usted que uno dice, bueno, ¿cómo colocan funcionarios que no entienden nada de solidaridad? Que van a la norma fría y se olvidan del bloque de constitucionalidad, se olvidan de los pactos internacionales que Colombia ha asignado durante décadas, se olvidan de que las personas están por encima del derecho y que el derecho fue hecho por causa de las personas y que la norma hipotética fundamental se hizo precisamente para garantizar los derechos de las personas y que hay alguna norma sobre la cual se puede alegar y practicar sobre ella el ejercicio racional complejo de solicitar la excepción de inconstitucionalidad, porque hay normas positivas que se hicieron precisamente para garantizar cosas para la gente, pero a veces esas normas pueden ser violatorias del espíritu constitucional y se puede solicitar la aplicación de excepción de inconstitucionalidad. La norma fría no se puede aplicar, hay que mirar al hombre concreto y real en sus condiciones reales, en sus condiciones geográficas, teleológicas, emocionales, de etnia. Entonces allí, cuando miramos esa situación, entonces podemos decir que estamos haciendo aplicación del derecho fundamental a la igualdad, que es un derecho fundamental de primera generación y que está garantizado en el artículo 13 constitucional. Y mire que todas estas particularidades que ha dicho Gilmar no las tenemos presentes. No las tenemos presentes porque estamos como unos borregos. Entonces, por aquí me llevan, yo por aquí voy y no me pongo yo a leer y a verificar todas esas situaciones que no estoy teniendo en cuenta. Si usted está aprendiendo algo hoy, observe esos funcionarios corruptos y denúncielos. Porque a veces en los organismos de control también hay corrupción, porque a veces se arman una telaraña para no hacerse daño entre ellos. Y entonces es una cosa monstruosa. Sin embargo, hay que denunciar porque no todos son corruptos. No todos. No todos son corruptos. Por ejemplo, aquí en Cali, mire, yo conozco aquí en Cali, oído de los nuevos funcionarios. Total. Que dicen que pueden hacer sus perratunas y robarse los derechos de la gente porque tienen funcionarios en el nivel municipal, en los juzgados municipales, en los órganos administrativos que les marchan y que a ninguno los sancionan y que nada se les cae, todo lo tienen arreglado, todo lo tienen la componenda. Sobre todo lo he visto mucho en un organismo que da miedo, Seguridad y Justicia de Cali, una monstruosidad. Una monstruosidad, ¿sí? Una monstruosidad. Pero ustedes pueden denunciar. ¿Cuándo será que los destituyen? Pues mire, que el juicio de Dios, mire, conmigo hay mucha gente que está yendo a la corte celestial, porque mire, Dios también pone su mano de justicia y de derecho, y ellos creen que van a pasar incólumes y todo les va a pasar así. No. Eso, su soberbia, su maldad, su corrupción va a ser desnudada y Dios los va a exponer y algunos van a ir a las cárceles. Quiero contarles que cuando estaba la doctora Vivian Morales como fiscal general de la Nación, en el equipo legal nuestro, conocimos unos casos infames, de torcidos, tenebrosos, y los denunciamos y los pusieron patitas en la calle y en la cárcel. Y en otros casos hay investigaciones en estos momentos. Y ellos están creyendo que van a pasar de agache, pero va a haber uno que no va a ser corrupto, va a haber uno que va a oír la voz de Dios y en el momento que menos piensan, estos van a pagar por sus delitos, por su corrupción, por su maldad, por su iniquidad. Porque Dios abomina la injusticia y ama el derecho y la justicia. Eso dice la palabra de Dios. Por eso este programa quiere darle una honra al pueblo colombiano que es soberano,
pero sobre todo darle una honra grande al Dios de la vida que está respaldando este programa. Siempre. El Señor nos está respaldando. Mire, a veces madrugo para orar por tantos casos difíciles que llegan a la oficina y los peleamos con una fuerza contundente y con mucho amor, con mucho estudio. Hay equipo de investigación, hay un equipo de investigadores en todas las áreas del conocimiento, en derecho, como usted, doctora. Si uno tiene el acercamiento a Dios y uno tiene la protección divina, no podemos seguir siendo cómplices. No podemos guardar silencio. Ahí están también las cortes internacionales. Nosotros demandamos ante las cortes internacionales. ¿Sí? Es decir, que si a ustedes les violan sus derechos humanos, no se queden quietos. Denuncien, como dice el periodista. No se quede callado, denuncie. Si no le paran bolas en un sitio, aquí estamos los medios de comunicación. Y hablando de ese tema, en estos días estuve viendo la entrevista del hijo del presidente. Yo veo a las personas no tanto por los errores que cometen. Cuando uno es psicólogo uno va un poco más allá, ¿no, doctor? Y dio mucho pesar ver este chico. Mire que ahí es un claro ejemplo del abandono emocional que ha vivido pues por parte de su padre. No juzgamos ni al presidente ni al chico, pero es como el abandono emocional y las consecuencias en su esplendor. O sea, ahí está el paso a paso, una persona dolida, afectada, herida, sintiendo una sensación de injusticia, pues porque el mismo papá le dijo, no, pues yo no lo crié, pero pues igual tiene sus genes, es el papá, pues uno de hijo espera pues otra respuesta, ¿no? Y sabe que si su hijo está en una situación, lo primero, una situación delicada de sufrimiento, independiente de la investidura que la persona tenga, pues al hijo hay que apoyarlo. Por eso emocionalmente, claro. Y por eso usted ve que hay gente muy humilde, que sus hijos cometen delitos, se equivocan, y esa gente empeña lo que sea para ayudarle a su hijo, y ellos saben que su hijo actuó mal, y seguro que les duele, y seguro que están enojados con sus hijos, pero no los abandonan. Y cuando pasa eso que usted acaba de decir, hay más posibilidades de que esa persona, ese hijo, repare su conducta. Que han sufrido mucha discriminación y mucha vulnerabilidad en el tema económico, pero la mamá de ese chico se superó, pero el chico había sido abandonado por su padre. Y entonces su mamá trabajaba, estudiaba, y el chico con la abuela se le salió de las manos. El chico comenzó a cometer actos, a delinquir, irreprochables, antijurídicos, y lo acusan de un delito que él no cometió, pero pues cuando la gente empieza a andar con personas de baja reputación, los empiezan a reportar igual. Dime con quién andas, claro, y te diré. Y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces este chico lo acusan del homicidio y lo condenan a 34 años, pero la mamá sabía que él no había cometido ese crimen. La abuela sabía que él no había cometido ese crimen, entonces se dijeron, ¿por qué no fuimos donde el doctor Gilmar Tafur? Y entonces, para la apelación, tenían muy pocos días. Y entonces decidieron venir donde mi persona, y con el equipo estudiamos el caso. Y pues nosotros dijimos, tenemos muy poquito tiempo para hacer la apelación, pero ellos rogaron, lloraron, se comprometieron e hicimos la apelación. ¿A cuántos días estaban del juicio o de la audiencia? Ya la sustentación, ya faltaban como 2 días para agotar el tiempo de sustentación de la apelación. Hicimos la apelación, sustentamos, y como 4 meses después nos llaman a debate en el Honorable Tribunal Superior de Cali. Los argumentos de la apelación le parecieron al Honorable Tribunal, y el juez triuno
Es decir, el tribunal ordenó la repetición de unas pruebas que yo atacaba como que no habían sido bien incorporadas, que no se entendían en los audios. Dios abrió esas puertas. Y abrió esa puerta y finalmente yo voy al juicio a repetir las pruebas, empiezo los interrogatorios y la juez, cuando terminó un interrogatorio, se dio cuenta que los elementos probatorios que ella había usado para condenar eran muy frágiles y que el testigo estrella de la fiscalía era un mentiroso de aquí a Pekín, y el Señor me permitió desbaratar su testimonio mendaz, y la juez ordenó inmediatamente la libertad de un caballero que ya había condenado a 34 años de prisión. Para que nunca nos rindamos. No rendirse. Yo le dije a este hombre, mire, solución, busca a Dios. Con la mamá le dijimos, apártate del mal. Este hombre estuvo apartado como 8 meses. A los 8 meses volvió a los amigos, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. A los 8 meses había estado bien todo, pero a los 8 meses, cuando volvió con sus amigos, los amigos lo tiraron de un edificio en un barrio de clase media aquí en la ciudad de Cali, y lo mataron. Lo tiraron de un 7º piso. Qué triste cómo terminó eso. Entonces, derechos humanos es el derecho a la igualdad, derechos humanos de primera generación. Y hablar de derechos humanos de primera generación significa, como usted cayó en cuenta, que miremos a la gente en su entorno, que miremos su etnia, su origen, su educación, su formación. Y hasta que tenemos la oportunidad de hablar con los que los conocen, porque ¿quién da testimonio de uno? Los que están alrededor de uno. Que miremos las oportunidades que han tenido para poder hablar de aplicación del derecho a la igualdad, para que no se discriminen esas personas. ¿Y quién viola los derechos humanos? Regularmente se violan desde el Estado mismo, desde el Estado local, desde los funcionarios públicos de mediana categoría, aún hasta de alta alcurnia. Violan los derechos humanos fundamentales, violan el derecho a la vida cuando hay miles de desapariciones. La desaparición forzada es una vulneración grave al derecho a la vida. La gente tiene derecho a que se le respete la libertad, a que se le respete su integridad física. Por eso, en el artículo 11 de la Constitución, de la Carta Fundamental de la Constitución Política de Colombia, dice que el derecho a la vida es el fundamental de donde emanan los demás derechos. Por eso en Colombia está prohibida la pena de muerte, sin embargo se aplica todos los días. Cuando una organización de cualquier orden determina cortarle la vida a una persona, violan el derecho fundamental a la vida. Está escrito en el papel, pero no se aplica realmente. Entonces debe haber una educación de derechos humanos desde el nacimiento, desde que están pequeños los niños, enseñarles que la vida es sagrada. La vida es sagrada. La vida debe ser sagrada desde el vientre de la madre. Es que nos empezaron a meter cuentos chinos de que el feto no representaba una vida. Ay, eso tan importante. Ahorita que estamos en proceso de elección, revisar eso. La vida empieza allí, en la concepción, cuando se está formando. Ahí hay un ser humano, hay una vida. En la palabra de Dios, en la Biblia, dice que el Señor me estaba viendo en el vientre de mi madre, y que el Señor Creador fijó sus ojos sobre mí y era consciente de mi corazón y de mis huesos. Él estaba presente en la formación de mi ser. Y entonces, ¿cómo le estamos enseñando desde manuales antiéticos, inhumanos, violatorios de todo derecho, que lo que hay en el vientre de una mujer no es vida? No es vida. Y esa vida hay que respetarla. Hay que respetar ese derecho a la vida del nacituros, del que está por nacer, porque el día que nace se convierte en persona.
adquiere personalidad jurídica, pero antes tiene derechos. Pero las organizaciones progresistas le están diciendo a la gente que ahí no hay vida, que eso es un pedazo de carne que pertenece a la mujer de manera exclusiva y que ella tiene derechos de vida o de muerte sobre él. Y eso no es real. Y las consecuencias emocionales para las mujeres que se tragaron ese cuento, esa narrativa, son catastróficas. Miren que muchas de las situaciones depresivas y autodestructivas provienen de muchas mujeres que en algún momento por error pues se ha practicado el aborto. Es una cosa terrible. Y entonces, como estamos hablando de derechos fundamentales, entonces podemos hablar del derecho de la vida de la madre, porque vamos más allá de la vida física y hablamos de su vida psicológica, como por un mal encauzamiento desde el Estado, de las organizaciones que promueven este tipo de ideologías destructivas, hacen daño a la mujer y hacen daño a la familia. Y por eso lo importante de generar esa protección, la casa de cada uno de nosotros debe ser refugio. Cuando está este mundo tan fracturado, tan alejado de los principios de Dios, la casa es un refugio. Y el vientre de la madre es la pequeña casa del nasciturus. Y si yo, como madre y como padre, mato o promuevo la muerte del que está por nacer, ¿en qué plano me estoy colocando? Debo salirme de ese plano, debo rebelarme frente a eso y defender ese derecho a la vida. Defender el derecho a la vida es defender el derecho a la salud también. Como tú lo decías ahorita, la pauperización de la salud no lo podemos admitir, no lo podemos tolerar. Hemos ganado durante muchos años una seguridad social en salud que no es la más perfecta, pero que garantiza el derecho a la vida. En algunos casos, cuando no lo garantiza, entonces podemos demandar la culpa médica, la responsabilidad médica, la responsabilidad institucional médica. ¿Sí? Entonces, si demandamos, entonces estas entidades encargadas de garantizar el derecho a la integridad física por medio de buen ejercicio de la salud, entonces ellos van a tener controles y frenos. Porque el autoritarismo, la violación de los derechos humanos, todo esto se para y se frena si hay denuncias y si hay controles. Total. Porque cuando dejamos que todo el mundo haga lo que le dé la gana o le venga en gana, entonces ¿qué viene? La anarquía y empieza el poder del más fuerte sobre el más débil. Y hay que salir de ese enajenamiento en el que estamos y en esos distractores y todo el tiempo en el pensamiento individualista. Hay que empezar a tener un pensamiento completamente diferente donde yo puedo ayudar a los que pueda. O sea, no tengo que ser millonario para ayudar a otro. Entonces hay que ejercer esos controles sobre el autoritarismo, sobre el absolutismo, sobre el despotismo, sobre la violación de los derechos humanos. ¿Cómo? Control social. El control social se ejerce a través de las redes sociales, a través de las movilizaciones populares, a través de los medios de comunicación. El control jurídico, a través de los jueces de la República y los órganos de control como la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, que a veces no hace lo que tiene que hacer. No defiende al pueblo. Y el control político, que se hace a través del debate en las instancias políticas, en las instancias donde unos funcionarios que fueron elegidos popularmente pueden ir y confrontar a los funcionarios a través de las mociones de censura, los debates públicos, etc. Pero nosotros, pueblos que nos escuchan, pueblo soberano, nosotros los que estamos en los medios, nosotros que tenemos esta formación, debemos hacer el control social y denunciar
las violaciones a los derechos humanos. El Señor los bendiga y les guarde. Queremos anunciarles una buena noticia. Ya tenemos Radio Justicia para Todos. Es un boom muy interesante y va a ser de mucho éxito y va a llegar a la Colombia profunda y a muchos lugares del mundo. Y ahí va a estar la doctora Jenny dirigiendo uno de nuestros canales. El Señor los bendiga y los guarde. Feliz noche. Esto es Justicia para Todos. Muchas bendiciones, doctor. Fue un placer. Muchas bendiciones, doctora. Estamos juntos para defender a mucha gente. El Señor los bendiga y los guarde.